Pues me daba mucho gusto recibir aquí en Grupo Fórmula a los coordinadores o representantes de los diferentes partidos políticos en la Cámara de Diputados, que vaya que se aventaron una sesión maratónica en una cancha deportiva. Me da gusto recibir nuevamente a un invitado frecuente, Arturo Ávila de Morena. ¿Cómo estás, Arturo? Azucena, muy buenos días, con el gusto de saludarte. ¿Te dejamos solito? ¿No vino PT ni Verde? Y los veo muy para allá, mis compañeros, no, es que los veo muy pegaditos. No. Sí, vente, Iván, como tú quieres. Es que me había no quedado... quiero estar cerca de mí. No, había quedado venir alguien del PT y del Verde. ¿Qué pasó? Yo creo que sí, tenía confirmado que venía nuestro compañero Reginaldo, ojalá nos acompañe, y al del Verde entiendo que que lo desinvitaron al final. ¿Sí? Creo. Bueno, oye, es que, ¿sabes qué? No nos alcanzaban los micrófonos. Ahí está. Pero bueno, estamos esperando, a lo mejor se quedó atorado en el tráfico, pero acá lo esperamos. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días. Muy buenos días. Muchas Azucena, gracias. Gracias por estar aquí. Ivonne Ortega, ¿cómo estás? Bien, aquí lista. Gracias. Y Noemí Luna, que también ya hemos hablado en varias ocasiones, coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados. Azucena, un gusto saludarte y saludar a mis compañeros diputados que nos estamos reponiendo de una sesión Ya maratónica. sé. Pero bueno, finalmente Morena, PT, Partido Verde aprobaron la reforma en la Cámara de Diputados. ¿Hay algo con lo que se hayan quedado satisfechos, Rubén? ¿O definitivamente el no es absoluto? Pues yo creo que se debatan las cosas en el foro público siempre es bueno. Sin embargo, pues yo no estoy de acuerdo con lo que se votó, ni nuestros compañeros de partido, ni la oposición, por lo que veo. Hay parece que un contenido ideológico en lo que se está debatiendo. Hay una falla en el contenido doctrinal y hay problemas muy prácticos. Esta no es una reforma que mejore la justicia, porque no se toca el tema de la procuración, de los ministerios públicos, de la defensa. Hay 900 defensores de oficio en este país nada más, porque no se está aumentando el presupuesto, porque no se está aumentando el número de jueces, porque no hay un elemento objetivo que nos diga que vamos a tener mejores jueces con una forma distinta de selección. Y terminaría diciéndote dos cosas. Primera, que la gente no va a elegir a los juzgadores, va a seleccionarlos de listas previamente seleccionadas elaboradas, pues en algunos casos por los poderes judiciales, por el gobernador o por los congresos locales o el Congreso Nacional. Y la última, y que creo que es de esta primera ronda, que creo que es importante, fíjate, en la Ciudad de México habría 25 boletas, 640 cargos a elegir y 4,125 candidatos. O sea, tendríamos que poner el nombre de 640 personas en las casillitas esas que vienen ahí, Arturo. Mira, a mí, antes de entrar al tema de cómo va a operar lo que tendrá que hacer el Instituto Nacional Electoral, pues yo quiero decirte, Azucena, que estamos muy contentos. Y cuando digo estamos, no me refiero a la fracción parlamentaria de Morena. Las y los mexicanos, que le dimos por fin vida a algo que defienden aquí mis compañeros, que eran los privilegios, ¿no? Que era un sistema jurídico que verdaderamente necesitaba cambiar. Y en esencia, ¿qué estamos haciendo? A ver, explicarle a la gente qué hicimos. Bueno, primero, y yo creo que nadie allá afuera, quizás ellos sí, pero nadie allá afuera está en desacuerdo, pues le estamos quitando los privilegios. Oye, los ministros ganaban casi 8 millones de pesos. ¿Cómo es posible? 2,200 trabajadores del Poder Judicial, más que el presidente de la República, cuando en el Ejecutivo y en el Legislativo ya hay austeridad republicana. Los gobiernos neoliberales nos dejaron un desastre económico que apenas se vino a arreglar ahora que llegó Andrés Manuel López Obrador. En sus gobiernos, ¿no? Cada año generaban una enorme pobreza. Solo ahora sacamos un número muy importante de la pobreza extrema. 2, el conflicto de interés. Ya no queremos que los jueces sean los que se juzguen ellos mismos. ¿Cómo era posible que tuviéramos un consejo de la judicatura en donde las quejas para jueces, magistrados, ministros, pues fueran resueltos por ellos mismos? Es más, la presidencia del Consejo de la Judicatura la ocupaba quien en ese momento estuviera a cargo de la Suprema Corte de Justicia. El órgano administrativo, pues no queremos jueces que administren recursos, queremos jueces que administren justicia, pues hay que hacerlo a un lado también. Y la tercera parte, que es la que yo no entiendo a mis compañeros, y lo digo con todo respeto, ¿por qué le tienen tanto miedo al pueblo de México? ¿Por qué le tienen tanto miedo a que la elección
la haga el pueblo de México. A ver, ahí está la pregunta. Noemí Lara del PAN. Noemí Luna del PAN. Susana, a ver, por supuesto que no podemos quedarnos contentos de un ejercicio en donde queda clarísimo la práctica autoritaria de Morena y sus satélites con una mayoría artificial que el pueblo de México no les dio. Pero lo que me resulta simpatiquísimo, no pierden oportunidad para hablar a nombre del pueblo, como si ellos fueran todas las y los ciudadanos, y me preocupan mucho las repercusiones de una reforma que no intenta mejorar al Poder Judicial. Es una clara venganza a un poder que supo poner límites al Ejecutivo, y que para eso es la división de poderes, justamente, para que existan los equilibrios, los contrapesos necesarios para no ir hacia una tiranía. No podemos tampoco estar de acuerdo en cómo se hizo. ¿Quién le tiene miedo a los ciudadanos? Quien busca una sede alterna con vallas, con Guardia Nacional cuidándonos, y quien no se atrevió a darle la cara a los estudiantes, a los trabajadores del Poder Judicial que exigen diálogo. ¿Quién le tiene miedo? Quien apresura el proceso legislativo y no permitieron que 399 legisladores que no fueron parte de la 65 legislatura estudiaran a profundidad un dictamen, pues que mayoritearon sin más. Pero efectivamente en la práctica lo que va a suceder es que debilitan la independencia, la autonomía del Poder Judicial y, por supuesto, la profesionalización de los juzgadores de este país. Según escucho a la diputada Noemí Luna, dan por hecho que en senadores no la van a poder detener. ¿Ivonne Ortega? Bueno, nosotros estamos, los 5, por cierto, que han estado así como que hay bailador, vean para el otro lado, por lo menos nosotros los 5 senadores que tenemos están firmes, respaldando a su bancada de la Cámara de Diputados para votar en contra. Fíjate qué curioso es que justo en MC es donde está la sospecha. Sí, claro, porque por eso digo. ¿dónde está Daniel Barreda? Está aquí, Ajá. está con sus compañeros. O ya lo trajeron para la bancada de Morena. No, creo Arturo. que es importante destacar quién es Daniel Barreda, porque no es muy conocido. Daniel Barreda. Pues ahorita ya, porque sí, creo que es el hombre más buscado eso. del país. Pero está trabajando en Campeche y sufre el gobierno de Laida Sansores. Está perseguido su líder político, que es Eliseo. O sea, dices, no podría votar. Es increíble. Yo, por ejemplo, quería comentarle a Rubén, con todo el respeto que le tengo a Riquelme, en la condición de salud en la que se encuentra, para no poner en duda la condición a que pueda llegar, que pida licencia, Ya que no entre se puede. Acabo de hablar con él ahorita y dice que su lo van a dar de suplente. alta a las 2 de la tarde. Sí, que pero ya. me parece que es un riesgo innecesario en las dos vías, de la salud de Riquelme y en la segunda en la votación. Ya nos había dicho Rubén 2 veces aquí que Miguel Riquelme sí estaba hospitalizado, pero que iba a estar en la votación. Ahorita desde el hospital hablé con él, dijo, los médicos ya me dieron de alta, a las 2 de la tarde salgo, maleta, boleto en mano y me voy allá. A lo mejor no a la discusión, me dijo, pero sí a la votación. Claro, entonces, sí lo escuché. Entonces es más claro que el emesista que nos tiene pues ahí pues un poco con la incertidumbre, o ya lo convencieron, Arturo. Pues mira, yo creo que siempre hay un momento en donde la evaluación y el momento histórico se vuelve fundamental. Este es el momento histórico de darle un cambio por completo al Poder Judicial, y a mí me parece que no solamente un senador o 2 o 3 o 4 podrían sumarse a este momento histórico. Claro, hoy lo comentaba yo creo que quizás pueda haber sorpresas, ¿no? Y en esa lógica, pues serán parte de la historia, ¿no? Yo siempre he dicho, y lo digo con mucho respeto porque a veces se entiende de forma incorrecta, ¿no? Cuando hablo de que los mexicanos mandan a los políticos al basurero de la historia, me refiero a que dejan de escribir la historia de nuestro país. Y la verdad es que no hay un orgullo más importante que poder seguir escribiendo la historia de este país. Déjame ver con el diputado Rubén Moreira, solo que como son 3, pues le toca como el peloteo así a Arturo. Primero, no se quebró la oposición en diputados. Fueron todos y votaron todos en contra, Rubén. Rápidamente, algo que tengo que poner sobre la mesa. Nosotros no le tememos al pueblo. Nosotros, la oposición representa el 46% de los ciudadanos que no votó por el oficial, por el partido oficial. Esa es la primera. La segunda, no va a elegir el pueblo a los juzgadores. Nos van a elegir los gobiernos y los partidos en todo caso, todo caso. Y además es imposible que se realice la votación por cómo está diseñado. ¿Y qué me preocupa? Yo lo dije en la Comisión de Puntos Constitucionales, que están llevando un recetario a la Constitución. Es de mala factura,
la reforma, está mal hecha, por un lado. Por otro lado, yo creo que todos los senadores de oposición están puestos para ir. Tan es así que ayer empezó la interpretación de si hay .3 senadoras. O sea, va a llegar un senador .3. Es muy claro, dice, sí, claro. dice 56, 85, 86 de 128. Sí, claro, O sea, ahí sí no hay lugar no a tiene duda. problema. No se puede mandar un .33 senador. Pero si estamos ya en esa tesitura es porque no los tienen. ¿Por qué se entró en esa discusión? Sí, Yo agregaría una cosa más. A las compañeras y compañeros del PRD, pero que habían llegado con votos mayoritarios del PAN y mayoritarios del PRI, pues tal vez sea legal, pero no legítimo, que se hayan pasado a otro partido, porque ellos no están por ellos, están por los votos que tienen detrás. Yo llamaría a la mesura a la mayoría. Una reforma requiere no solamente tener votos, sino tener legitimidad para que en el futuro esto no se derrumbe. Pasar a la historia no solamente es haciendo cosas buenas, también se pasa a la historia hundiendo un país, ¿no? Y nosotros lo que decimos es mesura. A ver, los últimos 30 segundos para que respondas esto y regreso con la diputada Luna. Me imagino que el diputado Moreira, cuando dice pasar a la historia de forma negativa, se refiere a lo que han hecho los gobiernos del PRI y del PAN en el pasado, ¿no? O de Morena. De forma negativa. O de Morena, ¿no? como Michoacán. Ahí están los ejemplos clarísimos, ¿no? Del desastre que nos dejaron como país y que solo hasta ahora, en 2018, pues la gente ve un cambio importante. Me gustaría solamente tocar un tema rapidísimo. ¿Te parece bien al regresar para que no te corte la guillotina? Gracias. Nosotros continuamos aquí en la mesa con Arturo Ávila de Morena, Ivonne Ortega, Movimiento Ciudadano, Rubén Moreira del PRI, Noemí Luna del PAN. Me quedé pendiente con algo que querías poner sobre la mesa, Arturo. Sí, solamente aclarar que en el país hay 300 distritos federales, y de estos 300 distritos, en nuestro esquema electoral nos permite una parte por representación por mayoría y otra parte proporcional. Nosotros ganamos el 85%. Es decir, un distrito que se gana o se pierde, el 85% lo ganamos. Los distritos lo ganaron. Siempre he dicho, benditas plurinominales para la oposición ahora, que les permiten estar sobre representados, y me refiero al comentario que nos hacía aquí la compañera, porque gracias a eso obtuvieron una participación mayor de lo que les entregó el electorado, ganando o perdiendo. Dice Rubén que no es así. No, a ver, disculpa. La construcción de nuestro sistema político electoral es tendiente a representar a la población, y tenemos mayoría y plurinominales, como el sistema alemán, y es muy parecido al alemán, pero tiende a que la población quede representada en la Cámara, no a que haya triunfos que representen a fracciones de la población. Al final del día, la oposición sacó el 46% de los votos y tiene el 25% de los diputados. ¿Y Morena? Sacó el 54% de los votos y tiene el 75% de los diputados. Es independiente de quién gana distritos. Pero es independiente. Pero ese es el tema. Ese otro sistema es muy norteamericano. Sí. Pero el sistema norteamericano, por cierto, ustedes que son, pero no nos metemos en el debate de quién es pro Yankee, que yo creo que es Morena, y quién es pro Cuba, que yo creo que no es Morena. No lo puedo creer. Sí, no, pues la verdad. Entonces, bueno. en el sistema anterior mexicano eran puros debates, puros elecciones distrito por distrito. Pero este país se construyó para tratar de representar a la población. Y termino. Esa propuesta, incluso la representación pura, viene del PRD. Cuando el señor presidente de la República era dirigente del PRD, quería una representación pura. Claro, pues ahora... Con mucha claridad, aunque el tema no es la sobrerepresentación, que sí se dio. Con 54% de la votación tienen 74% Ahora, de las tribunal ya dijo, pues ya ni llorar es bueno, pero ¿no? lo más grave aquí es que luego que un partido que tiene 5 millones de votos y le dan el doble de diputados que un partido que tiene 10 millones de votos, me refiero al Verde, luego traspasa 15 diputados a Morena. O sea, ahí nos dieron la razón de lo que siempre hablamos. Era trampear la ley para tener una mayoría que les permitiera apoderarse de los órganos de gobierno. Pero el fondo aquí, y lo preocupante, y perdón Arturo que no se sale del manual, lo preocupante es que lo que
quieren es terminar con los contrapesos. En el Poder Legislativo lo lograron con una trampa a la ley. Ahora van por el Poder Judicial. ¿Quiénes van a seleccionar a los juzgadores, Azucena? ¿Quién? No es el ciudadano que va a estar tachando y poniendo nombres. A ver, aquí traía Rubén o sea, hasta una boleta. es imposible, es Ahorita se las impráctico que eso suceda, ¿eh? O sea, ¿quién va, en la práctica, quién los va a seleccionar? Morena, mediante su presidenta y mediante sus diputados. 25 de estas, a ver, porque igual. yo soy la única que fue como partido solo. Ellos fueron en una alianza, Sí, Movimiento Ciudadano, Nuestra condición todavía es peor. Nosotros deberíamos tener 14 senadores. Les fue peor a ustedes. Si tuviéramos 14 senadores, otra historia sería en este momento. Porque nosotros, inclusive 4, que comentaba Arturo de la votación directa, nosotros 4, Colima, Nayarit, Guerrero y Jalisco, ganamos la primera minoría en el Senado. Y por los convenios de coalición, por arriba de la Constitución, pusieron los convenios de coalición, y entonces, aunque la boleta decía por sí mismo, lo que dice la ley es por sí mismo, estaba tachada por Morena, por sí mismo era el voto de Morena, se lo dieron por el convenio de coalición a la persona que estaba compitiendo. Entonces ahí nos quitaron 4 de voto directo, de primera minoría, y los demás que nos correspondían con la votación. Entonces, en esta ingeniería electoral que hicieron, al que más afectaron, pues es al que fue solo. Que Ahora es lo Movimiento Ciudadano. discutimos hasta el cansancio, nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Arturo aquí estuvo, tú también estuviste, Ivonne, en algunas de las mesas. Ya sucedió, ya fue. Y se, ¿no? respetó Y se al respetó. se Y respetó al se tribunal. respetó. ¿Y por Acá qué no- con esta mayoría tuvieron que irse a una sede alterna y todo esto, Eso es lo Arturo? preocupante, Pues, Azucena. el tema- La legitimidad no se los dieron los votos, deberían ganársela con un ejercicio de poder maduro en donde reconozcan a los otros. No lo están haciendo. O sea, hasta en la forma anunciaron primero la sede alterna antes de llamarnos Antes a de los llamar a la coordinadores a la Jucopo. A ver, déjenme A escuchar. ver, Arturo. nosotros llamamos a la prudencia. A ellos les hubiera encantado, ¿no? Porque están acostumbrados a eso, que hubiera habido una confrontación. La gente estaba muy violenta. Es más, este video que salió por todos lados de una persona que es agredida en el Congreso cuando llega, está aquí conmigo, es colaboradora mía. ¿Ah, sí? Y la tomaron entre hombres y mujeres, está grabado, ¿no? Y no la dejaban entrar y se portaron muy violentos. A ver, Rubén. Yo cuando ¿qué? hablé, no, Pero, déjenme sí, terminar, perdón, porque es es que no me quiero quedan decirlo. aquí No, los no, mis dale, segundos, dale, no me dale, los vayan a tienes razón. quitar, Dale, espérenme, dale. espérenme. Es más, ponle ahí que Dale. dije espérenme. Pausa, 20 segundos más, mira, ahí está, listo. Me parece muy importante comentarlo, porque yo hablé con el coordinador y yo trataba de ver qué accesos había disponibles, tratamos de entrar incluso por la antigua garita, ¿no? Y ya estaba tomado y la gente muy violenta y muy agresiva. Parece que habían mandado golpeadores. ¿Quién? No sé, lo aviento ahí sobre la mesa. Ricardo Monreal me dijo, de ninguna manera vamos a caer en provocaciones. Nosotros somos un movimiento pacífico hasta el final y vamos a buscar una alternativa y una sede alterna porque no le vamos a entrar a lo que quieren que le entremos. A ver, Rubén Moreira. Rápido. Y muy rápido. Primero, nosotros aceptamos el resultado del tribunal, aunque no lo compartimos. E incluso con 2 artículos distintos se resolvió de manera cambiante. Por eso la queja de Ivonne. Ellos tienen varias resoluciones de jueces que no aceptan. No pueden estar de acuerdo, pero no las aceptan y con su mayoría no la respetan. Eso es la primera. Segundo, pues esta parte de la confrontación no la genera la oposición, la generan discursos de odio y que además es difícil tranquilizar. Y lo ha dicho los tribunales. Tercera, me llama la atención que ahora se molesten por cosas que han hecho. Se cerró Reforma, entrar al Senado en las reformas aquellas del Estado, que yo no las comparto, era imposible porque estaba rodeado por lo que hoy es Morena. Antes PRD. Y así muchas, pero ahí estaba ya el desgaje, ya es lo que hoy es Morena, y así hay cosas. Ahora, hubo un momento claro para desde antes prever lo que iba a suceder. Déjame comentar, porque nosotros estábamos en la Junta de Gobierno de Coordinación Política, estaba Rubén, estaba Noemí, y una de las cosas que les estábamos pidiendo en la Junta de Gobierno de Coordinación Política era que se hiciera un equipo de una mesa que pudiera dialogar con los que estaban manifestándose, y no quisieron en la Jucopo. Que eso es lo que normalmente se hace cuando se toma la Cámara. Muchas veces la Cámara se toma permanentemente por diferentes iniciativas y legislaturas, y etcétera.
Entonces le estábamos pidiendo que se hiciera la mesa de diálogo, que se escuchara a las personas que estaban afuera y que entonces pudiera tener la oportunidad de, si no abrir la cámara, por lo menos ser escuchados. No se permitió, acuérdate, Rubén, se aprobó que sea hasta que arrancara la sesión la mesa de diálogo. Se hizo la mesa de diálogo, tiene que ver, porque es importante, se hizo la mesa de diálogo, entraron 6 jueces de distrito, Pati Mercado estuvo por nosotros y estuvo Ramírez Cuella por Morena, y cuando llegaron le dijo, aquí ya no es, aquí ya está definido que se vayan al Senado. Y luego Ernestina Godoy en el Senado les dijo, pues aquí tampoco. Entonces... Claro. Bueno, es lo que escuché, ¿no? De la senadora. Y yo iría más allá, diputada del Azucena. PAN. A ver, desde la sesión donde se acordó el orden del día, que por cierto votamos en contra, yo solicité formalmente se sometiera a votación de los coordinadores un acuerdo para generar espacios de reflexión con la ciudadanía. Los foros que hicieron fue una tomada de pelo. Nunca se oyeron las voces de quien realmente estaba preocupado. Era un tema más de propaganda de Morena y evidentemente el oficialismo lo votó en contra. Si no hay espacios para oír a los ciudadanos hacen acciones extremas. Me preocupa mucho que expongan a sus colaboradores a ir a provocar y que luego de este video. Digo, si hubiese sido una ciudadana que por su legítimo pie va a dialogar con los trabajadores del Poder Judicial, pero cuando están mandando a alguien de Morena, confesión aquí hecha, pues parece qué claro. Qué parece falta claro de sororidad. Me sorprende de veras. No me es un tema sorprende de de mujeres, veras es lo mismo lo que mujer. acabas de Es decir. lo mismo hombre-mujer, Arturo. No puedo El creer tema aquí que es coordinando claro, tú una pero a ver, fracción lo que me parlamentaria preocupa de verdad estés es lo que va a asumiendo. pasar Déjenme con el regresar país. después del corte, lo No, es que siento. me parece increíble lo que acabas de decir. Seguimos aquí en esta mesa de discusión. Iba a tu turno, Arturo Ávila, diputado de Morena. Sí, bueno, solo comentar, la diputada de Acción Nacional comentaba que no habíamos hecho modificaciones al dictamen y pues bueno, yo fui uno de los que presentó una de las reservas importante que recoge justamente lo que escuchamos en los diálogos por la reforma judicial. 3 modificaciones, ¿no? 3 modificaciones, pero la más importante, más importante tiene que ver con reconocerle a los jueces y a los magistrados sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque la propia Suprema Corte de Justicia había determinado en un criterio del 20 de enero del 2009 que al no haber una subordinación de los jueces y de los magistrados, no se le podía considerar trabajador. Y nosotros, como siempre, hemos estado cerca de los trabajadores, hemos estado cerca y recogiendo, por supuesto, las experiencias en estos diálogos, decidimos incorporar al dictamen esta reserva que les va a dar 3 meses, 20 días por año y todos aquellos derechos adquiridos en caso de que no ganen la elección o en caso de que decidan no participar. A ver, y me parece importante. A ver, eso no respeta para nada los derechos adquiridos de los trabajadores. Es una enmienda para mejorar la narrativa, que saben que están equivocados. A ver, el fondo aquí, y yo reitero eso, no están mejorando el Poder Judicial, todo lo contrario. A Azucena ni siquiera le otorgan un presupuesto garantizado. Hay recomendaciones internacionales que nos dicen que al menos debe ser el 2% del presupuesto de egresos lo que vaya para el Poder Judicial. Obvio ni lo tocan, no tocan a las fiscalías. En las fiscalías es donde se procura la justicia en beneficio de las y los ciudadanos. No lo tocan. Escucho mucho ese argumento de que no tocan la corrupción, que no para tocan el verdadero origen para nada. Es de un la tema falta de impartición de narrativa justicia. Simplemente de Morena. Y más allá, hay una recomendación de la Organización Económica de la OCDE de que debe haber al menos 106 juzgadores por cada 100,000 habitantes. Ahora tenemos 3. Tampoco lo tocan. Pues sí. Esa es la realidad. Déjame ver con Rubén y voy con Iván. Rápido. Esa resolución que se menciona acá es anterior a la reforma constitucional de 2010-2011 que transformó la protección de los derechos de las personas. Más allá de que se conceda en esta dictamen y en esta posible reforma, hay resoluciones convencionales en otros países que nos obligan, en las cortes internacionales, que nos obligarían a pagarle eso a los trabajadores, para empezar. Te pongo 3 cosas rápidas. Esta no es una reforma que busque justicia, es una reforma para quitar a unas personas, es una reforma que no tiene un comparativo doctrinal, es una reforma que no ha sido practicada en simulacros de votación, en nada de eso. Bueno, en Bolivia sí. Sí, bueno, pero no, me arrepiento de haber metido los ponchos. Nada más déjame terminar. Pero Bolivia es la 93 economía del mundo y es un país unitario.
termino con otra cosa. No es federal como nosotros. Termino con algo ahí. Junto con esta reforma hay una intención de desmantelar el sistema de protección de derechos humanos, con varias cosas muy claras. En el discurso, sobre todo en puntos constitucionales en la Cámara de Diputados, ya no estar sujeto al control de convencionalidad, limitar el control difuso, que es que un juez pueda determinar que eso es inconstitucional, un juez, no la Corte, y terminar con la presunción de inocencia. Y eso está en el discurso de todos. Un juez soltó un delincuente, no, discúlpame, a una persona que va por primera vez ante un juzgado, es probable que sea delincuente, probable. Y cuando se le suelta es por una de tres cosas: o era inocente, dos, o no le pudieron demostrar que había probabilidad de que él fuera el responsable de un delito, o tres, hubo un error en el juez. Pero es una falacia agarrar un ejemplo cuando hay muchos otros en contra. Claro. O también mejoremos la justicia. En eso yo estoy de acuerdo y todos estamos de acuerdo. Claro. Pero esta no es la solución para la justicia. Voy con Ivonne y luego contigo, Arturo, porque se escucha horrible. Quiero sacar un poquito el debate que lo presenté en la Jucopo. Yo lo que le decía es que no entiendo por qué la urgencia. O sea, es un momento histórico para el país. Es un momento en que por primera vez México va a tener una presidenta de la República y lamentablemente Morena, Verde y PT, que fueron los partidos que la llevaron a la presidencia de la República, le permiten complicarle la llegada. No entiendo, ese día pedí, si no eran por los partidos, que fuera por sororidad, que lo preguntaba ahorita Arturo, es que las mujeres, el género, la lleváramos al pleno de la Jucopo, decirle, oye, ¿cuál es la urgencia? No tenemos tiempos perentorios, podemos esperar, ¿qué pasa si es dentro de 3 semanas, dentro de un mes, dentro de 15 días? O sea, no pasa nada, y sí le están entregando una condición a la primera mujer presidenta de México, hayas votado por ella o no, una condición de crisis en un poder, de confrontación con los estudiantes de Derecho, de confrontación con los trabajadores del Poder Judicial y con una crisis con nuestros socios comerciales. Entonces creo que deberíamos todos ser... A ver, Arturo, pues parece que esta reforma la escribió el mismísimo demonio. Si escuchamos acá lo que dicen los compañeros del PAN, de MC y del PRI. Pues lo que pasa es que yo los entiendo. Ellos están buscando proteger los privilegios de unos cuantos. Están buscando proteger los privilegios que hoy tienen, pues sí, varias personas. A ver, la propia Norma Piña, diputado, se reúne en lo cortito con Alito Moreno. La verdad. ¿No? Oye, ¿cómo es? Pero déjenme terminar, porque ahí está mi tiempo. Ahí me quedan mis 34 segundos. En el minuto te contesto. Y lo que sigue también, ¿no? Dale. Comentarlo con toda claridad, ¿no? A veces me da la impresión de que a ustedes se les olvida la historia. No, ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué, habla la diputada, por qué tanta urgencia? Pues porque los mexicanos tienen urgencia en que vengan o tener un sistema judicial, un sistema jurídico que les haga justicia. Los dejaron olvidados. Pues órale, hagámoslo. Casos de jueces impunes. No, ahora sí ya lo vamos a hacer. Pero cuando fueron gobierno no hicieron nada absolutamente. Es más, abusaron de las facultades que tenían para nombrar ministros directamente, cercanos a los presidentes. El último ministro discúlpenme. Entonces, dejarlo con claridad, las cosas como son. ¿Qué defienden? ¿Por qué le tienen tanto miedo al pueblo? A ver, yo defiendo los privilegios de la libertad, de la impartición de justicia. Sacan mucho este tema de la reunión de Alejandro Moreno con Norma Piña. Rubén. A ver, en la política, si es que esto existió, porque yo no sabía que existiera, ni hay una prueba legal que diga que existió, pero en la política todos nos reunimos. Yo puedo sacarte cientos de veces que me he reunido con mucha gente. ¿Con Norma Piña te has reunido? No, jamás, no la conozco, pero conozco a todos los secretarios de Gobernación, de los de ustedes y los de nosotros, a todos, y me he reunido con todos. Y conozco a muchas gentes que están con ustedes y eso no quiere decir absolutamente nada. Presidente de un partido. Eso, discúlpame, no, pero yo he sido secretario general del partido. Un presidente de un partido se reúne con la presidenta de la Suprema Corte. Entiendo déjame terminar porque es muy claro cómo hace Morena. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos votando? Se llaman falacias, hay más de 60 falacias. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Va a haber un juez mejor? No va a haber un juez mejor. ¿Lo va a elegir el pueblo? Tampoco lo va a elegir el pueblo. Es que ustedes son neoliberales. Pues yo te puedo decir que el que se le ocurrió un órgano para controlar a la Corte fue a Santana.
en la década de los 40 del siglo XIX. Es completamente distinto. No. Son como sus comparativos con el Discúlpame, sistema jurídico espérame, de Bolivia, que no tiene comparativo. No, ni siquiera, disculpen, por favor. ustedes lo pusieron sobre la mesa. No, ustedes lo pusieron sobre la mesa, no lo pusimos nosotros. Se requiere una mejor justicia, sentémonos a verlo. Pero lo que no se puede usar es una falacia. Y cuando tú haces el comparativo, que sería el símil, pues no la aceptes. No hubo un argumento teórico ni técnico de la mayoría para defender lo que están haciendo. Y los quiero ver en esa votación. Y ese día que quiebre esta nación, van a pasar a la historia, como pasó Santana. Igualito que como Santana. Salinas, y como Cedillo, Salinas creó a PT, y como Felipe Calderón, y como Vicente Fox. El diputado hacía referencia a la historia. Recordemos que en este país los jueces solo se elegían mediante el voto popular con Porfirio Díaz. O sea, es una ridiculez cuando intentan llevar todavía al terreno de los liberales y conservadores. Sí. Pero yo coincido con el diputado Moreira, la discusión técnica de cómo mejorar al Poder Judicial no le entraron. Nosotros proponemos, en un voto en lo particular, lo presentamos en la comisión, que sí haya participación ciudadana en cómo se elige al titular o la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos defiende al ciudadano en contra de los abusos del poder. Nosotros defendimos que sí haya participación ciudadana en cómo se elija al comité seleccionador. El comité seleccionador ahora, en la práctica, en este momento, en la coyuntura del país, es Morena, no los ciudadanos. Nosotros defendimos que se fortalezca la carrera profesional, el servicio. Parece muy divertido. Es que a mí me divierte Arturo. Sí, claro. La verdad es que es preocupante lo que le están haciendo al país, Arturo, y lo saben. Los propios morenistas lo saben. Muy contentos. Yo quiero salir un poquito de este debate porque creo que es un tema que le importa muchísimo a la gente afuera. A mí me ha topado gente en el aeropuerto, en la calle, que me dice, yo voté por Morena, pero yo no voté por el ejercicio del Poder Judicial. Hay quienes dicen eso. Creo que valdría la pena, si es así, que los 36 millones de votos que ustedes tuvieron era para modificar el Poder Judicial, pues que hagan un referéndum. Les encanta a ustedes hacer referéndums, que lo hagan en redes inclusive, que lo sometan a votación. Hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Hicimos consultas, perdón. Sí, uno me dice, en el caso de los jueces, ministros y magistrados, los va a escoger el pueblo. Y verticalizan como siempre hacen. Todos son corruptos. Todos son... Está bien, si todos son corruptos, ¿por qué en la propia ley les permiten que se puedan inscribir? Si ya saben que son corruptos. A ver, Arturo. No hemos dicho que todos son corruptos. Pues Estamos diciendo que una gran parte del sistema judicial, con algunas salvedades. Yo siempre he dicho, bueno, incluso en sus partidos, hay algunas, muy poquitas, casi microscópicas salvedades de gente que es decente. Pero es el mismo caso acá, ¿no? Me faltó una, que se la pregunta al aire en una entrevista a Arturo con Carmen Aristegui, que a mí sí me preocupa de verdad a profundidad, es que esta parte de la legislación donde todavía tienen que pasar a 17 estados, te juro que lo he consultado con varios constitucionalistas y no tengo respuesta, que tienen que pasar a los 32 estados. La pausa y la pones sobre la mesa. La recta final de esta conversación con Arturo Ávila, Ivonne Ortega, Rubén Moreira, Noemí Luna. Ponía sobre la mesa una pregunta que le querías hacer a Arturo. Sí, una pregunta que a mí me genera mucha incertidumbre, porque para que se pueda hacer la reforma constitucional se tienen que pasar a los 32 estados y de esos 32 estados 17 tendrían que aprobarla. Se ha hecho en muchas ocasiones en fast track diferentes leyes, nada más que en esta ocasión tocan un poder. Entonces, lo que no me queda con claridad es qué pasa con los estados. Si tocan un poder, ¿tendrían que cambiar su constitución local para que entonces también sus poderes judiciales se adaptaran a la condición nacional? ¿Y cuál es la respuesta, Arturo? Lo hemos comentado Ivonne y yo. Primero, pues habrá que hacer un análisis a las constituciones de cada uno de los estados. Después, pues es una decisión soberana, ¿no?, de cada uno de los estados. ¿Cuál es la ruta? ¿No? Tendrán que tener en algunos casos, si es que existe la posibilidad de una modificación de la Constitución, mayorías calificadas locales o incluso con los ayuntamientos, o incluso criterios de la propia Suprema Corte de Justicia. Pero tampoco olvidemos, Azucena, que ya hay también una suspensión dictada por una jueza. ¿Suspensión definitiva? Definitiva. A ver, nosotros por eso cuando votamos, cuando participamos en el debate, cuando participamos en las propias juntas, dijimos que lo estábamos haciendo ad cautelam, porque hay un proceso que no se ha resuelto aún. Si el juez tiene razón o no,
No lo sé, pero estaba en un proceso que no incumplimos. Y desde ahí la prisa, yo ¿Se coincido. los pueden echar atrás? Yo creo que sí. Yo creo que todavía pueden proceder a amparos. Y más allá, yo sí creo que en el Senado va a haber un bloque de contención y ojalá así sea. ¿Por uno? Ojalá así sea. Ajá. Y que nos volvamos a sentar y entonces sí encontrar las coincidencias de cómo sí mejorar al Poder Judicial y no ejecutar una venganza. Rubén. Esta no es una reforma de justicia, yo insisto, es una iniciativa muy desaseada, y eso lo saben ellos y lo comentan ahí en los corrillos, es muy, muy desaseada. No es una reforma que se haya pensado a profundidad. Entonces hay muchos casos como el que dice muy bien Ivonne, que no hay una respuesta ahora qué va a suceder en ese momento. Con la implementación, las leyes reglamentarias, etcétera. Porque los estados son soberanos. Y no hay un argumento de peso que la sustente. Hay 50, 60 falacias que se presentan todos los días, como esta de, es que en el pasado fue igual. Primero, no hay una prueba de que sea igual. Y segundo, vamos a suponer que sea cierto. Entonces, tienes el derecho de hacer la misma atascada que los anteriores. Pues no, hombre, eso no se está discutiendo eso. O todos esos argumentos es que tú hiciste, el otro hizo. ¿Y eso qué? Con lo que se está discutiendo. Cualquier muchacho, que por cierto, yo sí les diría a jueces y a muchachos, estudiantes, que les ha faltado práctica en las manifestaciones. En otros tiempos te paralizarían el país completo. Ellos son bastante prudentes, pero les ha faltado esa práctica. Bueno, pues ahí queda el consejo, la recomendación, sugerencia, Hombre, no sé qué. tomaron reforma. Pero ya la liberaron. Es que Un señor tomó reforma. Es que los expertos en manifestaciones ya están en Morena, ahora son los responsables. Ahora, la ventaja es del que se gobierno. aprende rápido, ¿eh? Bueno, Se pero no hay aprende tiempo porque va con prisa esto, la Hombre, yo tengo próxima un semana. cuate ahí en la Cámara que quiero mucho y que admiro además, que un día tapó la carretera Panamericana como 30 días. Uy, ustedes tienen un amigo que tapó Reforma como... ¿cuántos 2 meses? Pues nomás nos robaron la presidencia de la Oye, República. Y tienen otro amigo que Pues entró a ahorita caballo. Dime si no era verdad, pero Ahorita se quieren robar la corte. Hay quien ve el Cerramos tema, un minuto nada más para cada quien, comentar. Hay Arturo. quien ve el tema de reforma Arturo como una decisión inteligente, ¿no? Porque la gente estaba muy enojada. Muy enojada. Es decir, cierto. nos habían robado una elección con un fraude electoral y eso podía provocar violencia. Y había que despresurizar, ¿no? Y me parece que fue un acierto el de Andrés Manuel López Obrador a hacer una manifestación pacífica, ¿no? Así es que ahí me parece que Andrés Manuel siempre ha estado en Tiene derecho. en esos momentos importantes y creo que la historia le ha dado la razón. Bueno, la historia se escribe al tiempo. Sí, ¿eh? si solo tenemos un Iván, minuto, a mí sí me por gustaría pedirles a los que hoy gobiernan que no volteen al pasado. Hoy tienen un gran futuro. Tienen la primera presidenta mujer en la historia y deben escribir esa historia correcta para que la presidenta Claudia Sheinbaum pues pase a la historia, no de manera negativa. Muy bien, Noemí Luna. Me preocupa mucho lo que viene en el próximo sexenio. Posiblemente caigamos en una crisis severa en todos los sentidos. En primer lugar, está pasando esto que no da certeza jurídica a ningún mercado. Hay una suspensión de relaciones con Canadá y Estados Unidos. Posiblemente tengamos, con las embajadas, pues posiblemente tengamos sanciones internacionales. Todo esto genera que no haya certidumbre ni para la inversión. Es una realidad. El dólar hoy amaneció más caro. O sea, ese argumento que tanto presumían de que el peso del dólar estaba en moderado, pues ya se les cae de la boca cuando la realidad de la moneda es otra. 19.94 ahorita. Esa es la realidad y va a seguir subiendo. Estamos metiendo al país en un proceso complicadísimo cuando llega una nueva presidenta. Ojalá la presidenta tenga respeto por el equilibrio de poderes. De nuestra parte siempre va a estar la voluntad política al diálogo y a generar acuerdos, siempre y cuando se trate de beneficio para México. Rubén Moreira. Si tengo un minuto rápido, le diría, Venga. no es una reforma de justicia, lo he insistido varias veces. El próximo gobierno va a tener muchos problemas y están los precriterios que mandó el señor secretario de Hacienda, no está en lo que yo diga y se pueden consultar. Subió la deuda en 7 billones de pesos, de 10 a 17 billones de pesos. El crecimiento económico, según el Banco de México, va a ser muy ajustado. No tiene dinero para los programas sociales. Te aseguro que no va a ser como lo prometieron. Y no es porque yo lo diga, lo dicen los precriterios, los que están ya en la Cámara de las y los diputados.
estamos metiendo una tensión no con el extranjero, sino con nuestros socios comerciales. Estamos en un momento en que en el mundo puede haber variaciones en lo que se llama relocalización y no vamos a estar en las mejores condiciones. No estamos creciendo como país ahora y esta es una reforma que no da certeza. Esta es una reforma donde los más perjudicados van a ser los más pobres. Los más ricos, que por cierto las fortunas han crecido muchísimo con el sistema neoliberal que hoy tenemos, muchísimo. Los más pobres van a batallar, los más ricos se van a ir a arbitrajes, a tribunales internacionales, van a tener grandes despachos, pero los más pobres van a padecer como siempre. A mí me gustaría que dejaran gobernar a Claudia Sheinbaum y que ella tomara las decisiones. Y para eso, y los que hemos sido electos para, solamente es después de nuestra protesta. Bien. Arturo Ávila, pues, justicia, ¿no? Porque nos dejaron 3 contra 1. nos dejaron 30 plantados. segundos. Venga. Yo decirles que, bueno, me impresiona mucho el pronóstico tan No es terrible deseo, y no es apocalíptico deseable. que No es hicieron. deseable. Ojalá y adentro ustedes no lo deseen en serio. No lo más, deseamos. ¿No? Segunda, Y ojalá ustedes cuando, no cierren los cuando ojos. ustedes dicen dejen gobernar, no, la presidenta va a gobernar. No la subestimen, ¿eh? Es una gran mujer. Pospongan Una esto hasta- mujer de primera. No lo dudamos, es una pospónganlo hasta persona octubre. que verdaderamente va a seguir voten lo haciendo de historia seguridad. en México. Y sí, les duela o no les duela, vamos a seguir profundizando la transformación en nuestro país. Queremos alejarnos de lo que ustedes representaban. No queremos parecernos nada cuando nos dice la diputada, no vuelvan al pasado. Claro que no queremos volver al Con pasado. los mismos actores del pasado ahora en Morena. Queremos cambiar, por supuesto, la historia Es de que usted nuestro está país pasándose al y 19. lo vamos a lograr. Así es que estén atentos y ojalá y en algún momento, como algunos senadores hoy o mañana o en estos días, se van a poner del lado correcto de la historia, ustedes tengan esa sensibilidad para estar del lado correcto de la historia. Arturo, gracias. Ivonne Gracias. Ortega, gracias. Noemí Luna, Rubén Moreira, gracias Muchas a los gracias. 4. Qué bueno que estuvieron acá y Gracias. ojalá que nos veamos pronto. Gracias a los 4, muy Gracias. amables.